Bueno, aquí yo les vengo a presentar una prepa introductoria para el primer parcial de termodinámica que abarca lo que realmente serían los aspectos básicos que debe dominar para que salga bien ese primer parcial. Primero, hay que centrarnos en dónde estamos parados. Entonces, la termodinámica es una ciencia que estudia los estados de equilibrio en sucesión. ¿Qué significa equilibrio? Bueno, si nosotros vamos a estudiar cualquier tipo de proceso, para decirlo así, tenemos que tomar una foto y que no se mueva. O sea, significa que debe estar completamente parado. Un estado termodinámico sí necesita que esté en equilibrio. Un equilibrio termodinámico implica tres cosas: un equilibrio mecánico, un equilibrio químico y un equilibrio térmico. El equilibrio mecánico significa que existe una igualdad de presiones, es decir, que la diferencia entre esas dos presiones debe dar igual a cero. El equilibrio químico, eso es mucho más para termodinámicas más en adelante, pero significa que en ese estado debe haber tanto una igualación de reactantes como de productos. Y un equilibrio térmico, que significa que no importa en qué parte nos estemos viendo la temperatura, todo debe estar exactamente a la misma temperatura, no importa en el punto donde nos encontremos. Entonces, tenemos que definir necesariamente lo que serían las propiedades de estado. Las propiedades de estado son aquellas que no dependen de la masa. Tales son como la temperatura, la presión, el volumen específico y cosas que van para su segundo y tercer parcial, pero que es necesario mencionarlas: la energía interna, la entalpía y la entropía. Esas son propiedades intrínsecas de la materia. Entonces, en la temperatura, no importa cuánta materia le metamos, si no va a variar la temperatura. La presión, no importa, por ejemplo, toda la atmósfera es gigantesca, pero igualmente está todo a la misma presión. El volumen específico, que no sería más que el inverso de la densidad. La energía interna, la energía que tiene un cuerpo en sí, y la entalpía y la entropía, que eso se mencionará luego. Lo importante de aquí es que con nosotros tener solamente dos propiedades de estado podemos definir todo lo demás. Es decir, si nosotros tenemos lo que sería temperatura y presión, podemos tener volumen específico, energía, entalpía y entropía. Si nosotros tenemos temperatura y volumen específico, podemos tener todas las demás, y así consecutivamente. Entonces, nosotros necesitamos hacer referencia a lo que serían las ecuaciones de estado. La ecuación de estado más simple que nosotros conocemos es la ecuación de gas ideal, en la cual tenemos que Z, que sería el factor de compresibilidad del gas, vale 1. Entonces, básicamente aquí lo podemos ver que si nosotros tenemos dos propiedades, podemos definir todas las demás. Por ejemplo, si tenemos presión y volumen, podemos definir cuál sería la temperatura. ¿Por qué? Porque esto es una constante y esto también. El factor Z, que sería el factor de compresibilidad, se puede hallar de diferentes maneras. Después se le enseñará más o menos cómo hallarlo en la tabla, lo cual no es algo complicado. Pero primero tenemos que señalar el concepto de un gas ideal. Para ello vamos a introducir lo que serían los diagramas de presión y volumen. La materia se puede encontrar básicamente en tres estados: sólido, líquido y gas. Pero el estudio de nuestra termodinámica básicamente no abarca lo que serían líquido y gas. El líquido y gas son fluidos. La única diferencia que tendría el líquido con el gas es que el líquido está más comprimido, es decir, que las moléculas tienen una interacción entre sí, con todas las demás. En cambio, los gases están muchísimo más separados en comparación con lo que serían los líquidos. Por lo tanto, un gas ideal implica poca interacción intermolecular y
las partículas no ocupan volumen. Es decir, que ya cuando hablamos de un líquido, estamos haciendo referencia a que hay una interacción molecular bastante aguda. Por lo tanto, para líquidos no se puede utilizar la ecuación de gases ideales. Ahora vamos a introducir lo que sería un diagrama. Un diagrama es la forma más sencilla de ver lo que es una asociación de estados. Aquí, si nosotros, por ejemplo, tenemos un líquido, vamos a hacer una pequeña analogía de lo que sería hervir agua en nuestra casa. Como todos sabemos, nuestra presión a la que estamos sometidos es una atmósfera. Cuando nosotros estamos hirviendo el agua y la primera burbuja de vapor sale, nosotros comenzamos a evaporar. Entonces, el proceso de evaporación va a tener una temperatura constante y una presión constante a medida de que desde que sale la primera burbuja hasta que se evapora la última gota del agua o de cualquier fluido que estemos calentando. En este caso sería el agua. ¿Por qué? Bueno, porque el proceso de saturación es un proceso a presión y volumen constante, del cual tenemos que estar siempre pendientes. Entonces, si a nosotros nos dicen que estamos en saturación, nosotros nos vamos a meter en lo que sería dentro de acá el domo. Lo que estamos aquí dentro del domo lo llamamos equilibrio líquido-vapor, en la cual, como mismo dice, es un estado de equilibrio, en el cual existe algo que vamos a definir dentro de un momentito para definir en qué punto de la saturación nos encontramos. Y más allá, si después agarramos y evaporamos toda el agua y le seguimos todavía metiendo más calor, nos vamos a dar cuenta de que nos vamos a ir para acá, a vapor sobrecalentado. El vapor sobrecalentado es ya lo que nos definiríamos como gases. Es de relevancia destacar lo que significa esta línea que pasa por aquí. Esta línea es llamada isoterma. Isoterma significa que es algo que permanece constante a medida que yo voy viendo todo lo demás. Como nos damos cuenta aquí, o nos podemos dar cuenta durante la ecuación de estado, nosotros variando dos estados, podemos tener todo lo demás. Entonces nosotros podemos variar dos, pero tenemos que mantener el otro constante. Entonces, por ejemplo, en este diagrama variamos tanto la presión como el volumen, pero tenemos que mantener constante la temperatura. Por ejemplo, en el domo podemos observar que es algo completamente constante. Aquí, como yo decía, cuando estamos en saturación, permanece tanto la presión como la temperatura constantemente. Ahora es de vital importancia destacar lo que significa el estado de saturación. El estado de saturación, a pesar de que la temperatura y la presión a la que está hirviendo el agua es constante, el volumen va cambiando, como podemos observar aquí, a medida de que yo me voy desplazando por el domo. La presión se va manteniendo constante, la temperatura se va manteniendo constante, pero el volumen va variando desde un BF hasta un BG. Entonces, para ayudarnos, definimos lo que es la calidad, que sería la fracción de vapor que hay en el recipiente sobre la masa total. La calidad va de 0 a 1, es decir, que va desde que se comienza a hervir, o sea, desde que sale la primera burbuja de vapor, hasta que sale la última gota de líquido que se evapora. Entonces, básicamente la fórmula de la calidad nos quedaría reducida con volúmenes de esta manera. Aquí no solamente se puede utilizar volumen, se puede utilizar la entalpía del vapor, la entalpía del líquido, la entropía del vapor, la entropía del líquido. Esta básicamente es llamar la regla de la palanca, no solamente sirve para hallar volúmenes, sirve también para energías internas, entropía, entalpía, y eso le va a seguir saliendo de aquí en adelante. Entonces, aquí
cuando nosotros entramos en el diagrama de la saturación, cuando estamos en cero y comprimimos o enfriamos el líquido, él se va a ir hacia la zona del líquido comprimido. En cambio, o sea, después aquí empieza desde 0 a 1 durante el tiempo de la evaporación hasta que llegamos a que se evapora la última gota. Después, si seguimos calentando más, nos vamos hasta la zona del vapor sobrecalentado. Ahora les voy a hacer un problema que yo considero como que para este parcial sería lo más difícil, porque realmente se haría mediante un proceso de tanteo. El problema dice lo siguiente: se tiene un recipiente de volumen 0,2 metros cúbicos con una mezcla de vapor con 10 kilogramos de agua, con una calidad del 55%, y se le añaden para un estado 2 10 kilogramos de agua isotérmicamente. Entonces define los estados iniciales y finales. Primero, para iniciar, tenemos que agarrar y tener todos los datos. Tenemos que estar claro que como estamos en la saturación, vamos a tener que una temperatura constante y una presión constante. Entonces, ¿cómo hacemos para meternos en las tablas? Porque no tenemos, para decirlo así, nada. Lo único que tenemos es sobre la base que estamos metidos en un estado de saturación. Por lo tanto, agarramos, tenemos la masa, tenemos el volumen. Por lo tanto, agarramos y dividiendo el volumen entre la masa, podemos obtener el volumen específico. Ahora, aquí es donde se presenta el problema. Nos dicen, como ya les dije anteriormente, para la saturación tenemos que utilizar esta fórmula. Pero esta fórmula implica tanto el BF, el BG como el BF. Esto, cuando nos vamos a meter en tablas, realmente no sabemos cómo hacer. Esto significa que tenemos que hacer un proceso iterativo de suponer algo aquí y meternos en las tablas hasta que eso nos converja. Pero nosotros tenemos la observación de que el BF en comparación con el BG es muy pequeño. Entonces nosotros agarramos y despreciamos esta parte. La hacemos cero. Entonces, al despreciarla, nosotros agarramos simplemente y despejamos lo que sería el BG. Realmente este no sería el BG correcto, pero como el BF es muy pequeño, podemos tomarlo como el correcto, porque para cálculos de ingeniería no hay ningún problema. El error está por debajo del 5%. Entonces, con este BG vamos a las tablas y nos damos cuenta de que él está entre una temperatura de 265 y 270 grados. Como ese valor está entre otros dos valores ya tabulados, tenemos que interpolar. Entonces agarramos y ponemos los datos, las respectivas presiones y interpolamos. Nos debería dar una temperatura 1 de 268,85 grados centígrados y una presión de 5,4 megapascales. O sea, podemos convertirlo a conveniencia a 5.000 pascales, kilopascales, disculpen. Ahora tenemos que pasar a definir el estado final de cuando agarramos y añadimos los 10 kilogramos de agua isotérmicamente. Como necesariamente necesitamos dos propiedades de estado para definirlo, ya de por sí, con el término isotérmico, podemos ver que la temperatura inicial la temperatura en este estado va a ser la misma que en el estado anterior. Entonces, lo único que tenemos que sacar es otra propiedad que la podemos derivar directamente de lo que sería el volumen, que igualmente va a permanecer constante, y la masa, que simplemente se le añadieron 10 kilogramos más al cilindro. Luego de eso, agarramos, simplemente dividimos el volumen de su masa y obtenemos el volumen específico. Ya tenemos dos propiedades de estado intensivas para entrar a la tabla. Entonces, vamos a esa temperatura, a esa misma temperatura, buscamos el volumen específico, pero como ya nos hemos dado cuenta, existe tanto el BF como el BG. Ahora, ¿cómo hacemos en este caso? Bueno, simplemente tenemos que revisar que nuestro volumen está dentro del BF y del BG. Como el volumen, como se puede ver aquí, está tanto
entre el BF, que es mayor que él, pero es todavía menor que el BG, eso nos indica que si nosotros agarramos y hacemos un diagrama de un domo, donde aquí sería el BF y aquí el BG, nosotros nos encontramos en la parte interna. Por lo tanto, eso nos quiere decir que estamos igualmente en la saturación. Como estamos en saturación, todavía podemos agarrar y decir que la presión va a ser la misma que teníamos allá, porque seguimos evaporando agua o condensándola, la temperatura y la presión no van a cambiar. Lo único que va a cambiar, tal vez, es la calidad. Entonces, utilizando el reloj de la palanca para hallar la calidad, agarramos y sacamos la nueva calidad, que sería de 0,24. Ahora vamos a resolver un problema que tiene un resorte integrado. El resorte realmente es lo único que sirve para jodernos la vida. Esto es debido a que si nos da un resorte es un 99% seguro de que tengamos que usarlo. Y esto nos ocasionaría un estado intermedio. Ahora, el problema dice lo siguiente. Un sistema cilindro-pistón tiene agua a 105 grados centígrados en un estado inicial y con una calidad del 85%. El cual tiene un volumen de 1 litro. El sistema se caliente haciendo que el pistón se eleve levemente y toque el resorte. El volumen en este estado es 1,5 litros. El diámetro del pistón es 0,15 metros y la constante del resorte es 100 newton por metro. 100 newton por metro. El calentamiento sigue hasta que la presión alcanza 200 kilopascales. Entonces dice que hay que definir todos los estados por los cuales pasó el cilindro desde que se empezó a calentar hasta que llegó a los 200 kilopascales de presión. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, como ya hice aquí, sacar los datos que nos da el problema, seguido por definir el estado 1. El estado 1 sabemos que tiene un volumen de 1 litro, nos están dando lo que sería y la presión, la temperatura inicial, y nos dicen que está en un estado de saturación. Ya simplemente al decirnos que está en un estado de saturación, podemos decir que la temperatura y la presión son constantes hasta que se evapore todo el agua, y por lo tanto vamos a decir que la presión va a ser igual a esa presión que encontramos en tabla a temperatura de saturación. Entonces, como mismo escribí aquí, digo que la presión es igual a la presión de saturación a esa temperatura, que son 120,82 kilopascales. Junto con eso, ya puedo directamente agarrar y hallar el volumen específico de la tabla por medio de la regla de la palanca. Entonces, por medio del volumen específico, hago exactamente la misma aproximación que hice en el problema anterior y digo que esta parte, como el BF es mucho menor que el BG, va a ser aproximadamente despreciable. Por lo tanto, me da que el volumen específico del estado 1 es igual a 1,2065 metros cúbicos por kilogramo. Después, aunque no me lo piden, necesito hallar la masa, porque si observamos aquí, esto es un sistema cerrado. Como un sistema cerrado, podemos decir que la masa permanece constante sin importar el número de estados que atraviesa. Entonces, directamente hallo la masa, que nos va a ayudar en los siguientes estados. Luego, como podemos ver, antes que choque con el resorte, él va a tener un volumen de 1,5 litros. Eso es en el instante en el que él está a punto de chocar. Ahora vamos a definir lo que es el estado intermedio. Ese estado intermedio es que notamos un momento antes de que él choque contra el pistón. Como podemos observar, el volumen que tiene cuando choca contra el pistón es 1,5 litros. Luego, con la masa que habíamos hallado en el estado anterior, dividimos el volumen, obviamente transformadas las unidades, dividimos ese volumen entre la masa y nos va a dar que es 1,81 metros cúbicos sobre kilogramo. Como es claro, estamos a una presión
constante de 120,82 kilopascales. ¿Se me agarran las unidades? ¿Por qué es constante? Eso es debido a que no importa que haya o no salido de la saturación, pero desde el momento en el que el pistón comienza a levantarse hasta el momento en el que choca, podemos observar que el diagrama de cuerpo libre siempre va a ser constante, que es igual a que la presión atmosférica lo empuja desde arriba, el peso es igual, siempre se va a mantener constante, lo empuja hacia abajo, y la presión interna por el área. Es decir, que no importa todo lo que lo calentemos, el pistón siempre va a estar rodando libremente a una presión constante. No importa si se expande el vapor o no. Entonces, si no existen interrupciones que hagan que el pistón se pare, como unos topes, el resorte, podemos decir que la presión se va a mantener constante, que va a ser un estado isobárico, o sea que va a pasar de un estado al uno al otro isobáricamente, y que lo único que va a cambiar es la temperatura y el volumen. Entonces, agarramos ya con el volumen que acabamos de hallar y buscamos el BF y el BG a la presión de saturación. Como nos podemos dar cuenta, el volumen específico del estado intermedio es mayor que el BG a esta saturación. Como el BG es menor que el volumen, estamos presentes en un estado de vapor sobrecalentado. Entonces, ¿cómo hacemos para seguir definiendo el estado? Bueno, ahora nos vamos a las tablas de vapor sobrecalentado y mediante una interpolación doble hallamos que la temperatura a ese volumen específico y esa presión es de 204,643 grados centígrados. Ok, por último, para definir el estado, nada más tenemos que la presión al final son 200 kilopascales. Esto, por ahora, podríamos decir que es un poco complicado porque es difícil de verlo. Para sacar la otra propiedad de estado que nos faltaría, tendríamos que hacer un diagrama de cuerpo libre sobre el pistón. Entonces, lo que nos daría la otra propiedad de estado sería el volumen que sale de la compresión del pistón. ¿Cómo es eso? Bueno, nosotros agarramos y hacemos el diagrama de cuerpo libre, hacemos el balance de fuerza, lo igualamos a cero porque estamos en equilibrio, y nos quedaría algo de este estilo. Lo cual nos dice que la presión del estado 2 va a ser igual a la presión atmosférica más la masa por la gravedad entre el área del pistón más la constante del resorte por la distancia de compresión. Aquí realmente no nos sirve de nada utilizar lo que sería la distancia de compresión. Entonces nosotros agarramos y convertimos esto en cosas que sí nos importan. Nosotros tenemos que la diferencia de volumen ese delta B, que es igual al volumen 2 menos el volumen 1, o mejor dicho, el volumen en el estado intermedio, va a ser igual a la elongación, o sea, lo que sería la compresión del resorte, que sería esta distancia X, por toda el área transversal del pistón. Es decir, si nosotros agarramos y multiplicamos un área por una distancia, nos va a dar lo que sería un volumen. Entonces es exactamente lo mismo que está expresado aquí. La elongación por el área del pistón va a ser igual al volumen 2 entre el volumen 1. Entonces nos queda que el volumen 1 va a ser igual al volumen 2 menos el volumen del estado intermedio entre el área del pistón. Nosotros, esto que tenemos aquí, lo vamos a agarrar y lo vamos a sustituir en la ecuación que teníamos anteriormente, para que nos quede que la presión en 2 va a ser igual a la presión atmosférica más la constante del resorte más el peso entre el área. Entonces, de aquí ya conocemos lo que es la presión 2, que es la presión interna, la presión atmosférica ya la deberíamos conocer, la constante del resorte ya no nos dan, el volumen en el estado intermedio también ya es conocido, las áreas de los pistones, del pistón también,
y el peso tampoco ha cambiado. Entonces, lo único que tenemos que despejar de aquí, dentro de esta ecuación, es el volumen del estado 2. Entonces, eso lo pueden hacer a mano o lo pueden hacer en HP. Yo lo despejé en HP y me dio que el volumen es 0,25 metros cúbicos. Es decir, que al principio él estaba aquí en 0,15 y después terminó aquí en 0,25. Después agarramos, que con este volumen no podemos aumentar en tabla, pero como esto es un sistema cerrado y ya tenemos básicamente la masa, que es la misma que tenemos estando en el estado 1 como en el estado intermedio, dividimos ese volumen que nos dio entre la masa y nos da que el volumen, que es una cosa gigantesca, que nos da 301,64 metros cúbicos por kilogramo. Como este ejercicio lo inventé para ser un poco ilustrativo, este dato sale fuera de las tablas. Por lo tanto, por medida de las tablas no podemos hallar la temperatura final. Pero eso no nos importa. Realmente ya simplemente con estas dos propiedades de estado, tanto la presión como el volumen específico, podemos entrar en las tablas de vapor sobrecalentado, que ese sería en el estado que estamos, y buscamos la temperatura, aunque no esté, pero obviamente si es un caso de parcial, ya esto estará premeditado y ahí entrará. Bueno, básicamente pueden solicitar cualquier ayuda por medio de la página, pueden contactarme por correo por alguna duda y básicamente esto es la prueba de hoy. Para este parcial, básicamente eso es todo lo que necesitan saber. Necesitan las nociones básicas de los conceptos, que es isotérmico, isobárico, isopórico, adiabático, y básicamente este examen con las nociones básicas en esta prueba lo revientan. Suerte.